Un perro K9 recibió la orden de atacar a un anciano, pero lo que sucedió después hizo llorar a todos. Era una tarde tranquila cuando la central recibió una llamada alertando sobre la presencia de un anciano merodeando en una zona industrial restringida. El lugar, un viejo almacén del gobierno, estaba bajo vigilancia debido a materiales valiosos almacenados allí. La patrulla más cercana fue enviada de inmediato, encabezada por el oficial Daniels, un veterano del escuadrón K9, acompañado de su perro Rex, un pastor alemán disciplinado y condecorado por su obediencia y eficacia. Al llegar, los oficiales vieron al anciano caminando lentamente por el camino de tierra que conducía a la reja principal. Su apariencia era descuidada, vestía ropas sucias y rotas, su cabello estaba despeinado y su barba crecida le cubría gran parte del rostro. Lo más inquietante era que abrazaba algo contra su pecho, envuelto en una manta vieja, lo que generó sospechas inmediatas. Pensaron que podría ser un arma o algún dispositivo peligroso. El oficial Daniel sacó su altavoz y le ordenó detenerse de inmediato. El hombre no respondió, solo siguió avanzando, con pasos lentos, como si no tuviera miedo o no comprendiera el peligro. Una segunda advertencia fue emitida con mayor firmeza, pero el anciano seguía acercándose. En ese momento, Daniel se colocó en posición, levantó el brazo y dio la orden de ataque a Rex, quien salió disparado como una flecha. Era una situación crítica, un sujeto desobediente en una zona prohibida, con un objeto sospechoso. Todo parecía indicar que estaban a punto de neutralizar una amenaza. Pero lo que ocurrió a continuación no estaba en los manuales. Rex salió como una flecha apenas escuchó la orden. Su entrenamiento lo había preparado durante años para reaccionar sin dudar ante comandos directos. Sus patas golpeaban con fuerza la tierra, su respiración era firme y sus ojos estaban concentrados en el blanco. El anciano que se acercaba al portón sin obedecer. Todos los presentes esperaban ver una acción rápida y efectiva, como siempre ocurría en intervenciones con perros K9. Pero, a pocos metros del objetivo, justo cuando debía saltar e inmovilizar al sospechoso, Rex redujo drásticamente su velocidad. Fue tan inesperado que los oficiales creyeron que algo había fallado en su entrenamiento. Pero no se trataba de duda, miedo ni error. Rex seguía observando al anciano fijamente, pero su cuerpo ya no mostraba señales de ataque. Su cola bajó, sus orejas se relajaron y en lugar de gruñir, soltó un pequeño gemido que nadie había escuchado antes durante una operación. El anciano, que hasta ese momento parecía ajeno a todo, también se detuvo. Luego, con un movimiento cuidadoso y sereno, se arrodilló en el suelo sin mostrar ningún temor. En sus ojos había ternura, no desafío. Los oficiales, desconcertados, elevaron sus armas con cautela, esperando lo peor. Pero el anciano no representaba ninguna amenaza. Sus movimientos eran lentos, como si quisiera dejar claro que no pretendía hacer daño. Con sus manos temblorosas, acarició algo que llevaba envuelto en una manta vieja, mientras le susurraba al perro. «Tranquilo, muchacho. Soy yo. Estoy aquí». Rex dio un paso hacia él, como si su corazón recordara algo que su entrenamiento no podía explicar. Su nariz se acercó al rostro del anciano y lo olfateó profundamente. Entonces, sin ninguna señal de tensión, Rex se sentó frente a él y apoyó la cabeza sobre su rodilla, soltando un leve suspiro. Los demás oficiales estaban paralizados por la escena. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a moverse. Todos miraban cómo un perro policía, entrenado para actuar con rapidez y fuerza, había elegido detenerse por un sentimiento que ninguno entendía todavía. Daniels llamó a Rex, pero el perro no se movió. Solo levantó brevemente la cabeza para mirar a su compañero humano, con ojos llenos de algo que parecía confusión, emoción o tal vez reconocimiento. Fue en ese momento que la tensión del lugar se transformó en silencio absoluto y todos empezaron a darse cuenta de que lo que estaban presenciando no era un operativo normal. Había algo más, algo profundo, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El oficial Daniel se quedó inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su perro, el más obediente, el más disciplinado, el que jamás en años de servicio había desobedecido una orden directa,
Ahora estaba sentado pacíficamente frente a un anciano desconocido, actuando como si lo conociera de toda la vida. Había algo profundamente extraño y emocional en la escena. Con el ceño fruncido y la confusión creciendo en su pecho, Daniels avanzó con cautela hacia ellos. Cada paso estaba cargado de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Rex se detuvo? ¿Por qué actuaba de forma tan familiar con ese hombre? ¿Quién era realmente? Cuando estuvo lo suficientemente cerca, observó a Rex con atención. No había signos de amenaza ni incomodidad. Sus orejas estaban relajadas, su respiración era lenta y su mirada reflejaba una mezcla de serenidad y emoción que Daniels jamás le había visto. Entonces su atención pasó al anciano. El hombre, con lentitud y con manos que claramente habían soportado años de trabajo duro y sufrimiento, comenzó a desenvolver la manta que llevaba contra el pecho. No lo hizo con prisa, sino con cuidado, como si lo que ocultaba allí tuviera un valor sagrado. Dentro de la tela aparecieron dos objetos. El primero era una insignia metálica de K9, antigua, desgastada por el tiempo, pero aún legible. Era una de esas placas que se entregaban solo a los entrenadores más comprometidos, aquellas que representaban no solo un rango, sino una vida entera de servicio junto a un compañero canino. El segundo objeto era una fotografía antigua, doblada en las esquinas y apenas protegida por una funda plástica rota. Daniel se inclinó un poco para verla. En la imagen aparecía un perro joven, exactamente igual a Rex, sentado al lado de un hombre uniformado más joven, sonriendo mientras rodeaba al animal con el brazo. El perro miraba a la cámara con esa expresión alerta, pero tranquila, que Daniels conocía también. El anciano levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, no de furia ni miedo, sino por emociones contenidas. Su voz, quebrada pero sincera, salió con dificultad. Ese era mi perro, Shadow. Lo crié desde cachorro. Estuvo conmigo toda su vida. Lo entrené, servimos juntos durante 9 años. Cuando me retiré, me lo quitaron. Me dijeron que lo reasignarían, pero nunca me dijeron a dónde. Nunca pude despedirme. He pasado años buscándolo. Años su voz se volvió un susurro lleno de tristeza. Y hoy seguí un rumor. Alguien me dijo que había un perro aquí, igual al mío. No lo creí, pero vine. Solo quería mirar desde lejos. Pero cuando lo vi, supe que era él. Rex, como si entendiera cada palabra, levantó la cabeza, miró al anciano con ternura y lamió lentamente sus mejillas. Lo hacía como si estuviera reconociendo a alguien que su corazón jamás olvidó, aunque los años y el deber los hubieran separado. Daniel sintió un nudo en la garganta. Todo el equipo que los rodeaba permanecía en silencio, y por primera vez, el operativo no parecía una misión policial. Parecía un reencuentro entre dos seres que, a pesar del tiempo, todavía se pertenecían. El silencio era tan profundo que hasta el viento parecía haber dejado de soplar. Ningún oficial se movía, como si al menor ruido pudieran romper la magia de lo que estaban presenciando. Rex permanecía pegado al anciano, ahora acostado junto a él, con el hocico apoyado en su regazo. El anciano acariciaba lentamente su cabeza, murmurando palabras suaves, casi imperceptibles, como si hablara con un viejo amigo que por fin había regresado. El oficial Daniels retrocedió un paso, mirando a sus compañeros, buscando en sus rostros alguna señal de lo que debía hacer, pero todos estaban igual de atónitos. Ninguno tenía respuestas. Fue entonces cuando uno de los oficiales más jóvenes se acercó en silencio, visiblemente conmovido, y susurró: «Oficial, no podemos arrestarlo. Ese hombre no es una amenaza. Solo vino a ver a su perro». Daniels asintió lentamente. Por dentro sentía que todo su entrenamiento, todas las reglas, todos los protocolos, se desmoronaban ante la verdad emocional que tenía delante. No podía negar lo evidente. Rex había reconocido a su antiguo dueño. Más allá de nombres nuevos, entrenamientos y reubicaciones, en el corazón de ese perro aún vivía el vínculo que había formado en sus primeros años. Daniel se agachó y le habló a Rex con suavidad, como pocas veces lo había hecho. «¿Es verdad, amigo? ¿Este hombre fue tu compañero?» Rex no respondió con sonidos, pero su lenguaje corporal lo dijo todo.
Giró ligeramente la cabeza hacia Daniels, luego volvió a mirar al anciano y se quedó quieto, sin moverse, como diciendo que su lugar estaba allí. El anciano sacó otro objeto de su bolsillo, una vieja medalla de servicio con el nombre Shadow grabado, la cual colocó suavemente sobre el suelo frente a Rex. Él la ganó cuando salvó mi vida en una redada. Me cubrió con su cuerpo cuando un sujeto armado disparó sin aviso. Aún tengo la cicatriz. El anciano levantó la manga de su abrigo y mostró una vieja herida en su brazo, una marca profunda, ya cicatrizada por los años. Algunos de los oficiales comenzaron a limpiarse discretamente las lágrimas. Otros simplemente bajaron la mirada, con respeto. En ese instante ya nadie veía a ese anciano como un intruso. Era un veterano, un héroe, y lo más importante, el verdadero compañero de Rex. Daniels se puso de pie, respiró hondo, y luego dijo con voz firme pero cargada de humanidad: «Este hombre no será arrestado. Está aquí por una razón mayor que cualquier reglamento. Y creo que su misión ya está cumplida». Todos los presentes asintieron en silencio, reconociendo que lo que estaban presenciando era un momento irrepetible. Un reencuentro que ningún manual podía anticipar, pero que el alma reconocía como verdadero y sagrado. Después de aquella declaración firme de Daniels, en la que decidió que el anciano no sería arrestado, todo el equipo entendió que estaban ante algo mucho más grande que una simple operación policial. No se trataba de una infracción ni de una intrusión, sino de un momento de profunda verdad y conexión. Nadie se atrevió a objetar la decisión. Lo que estaban presenciando no se podía escribir en un informe ni resumir en un reporte. El aire se llenó de una especie de reverencia, como si todos sintieran que estaban siendo testigos de algo sagrado. Rex seguía echado junto al anciano, ahora claramente identificado como Raymond Cole, un sargento retirado del escuadrón K9, cuyos ojos, aunque cansados por los años, ahora brillaban con una emoción que mezclaba paz, nostalgia y una inmensa gratitud. Uno de los paramédicos se arrodilló frente a él y con delicadeza revisó su pulso, su presión y su estado general. Está muy débil, necesita descanso, alimento y agua. Y emocionalmente, bueno, está viviendo un momento muy intenso. Raymond apenas reaccionó, más allá de un gesto suave con la cabeza. Toda su atención estaba en Rex. Pasó su mano por el lomo del perro como si lo estuviera memorizando, como si supiera que cada segundo era un regalo. «Pensé que lo había perdido para siempre», dijo en voz baja, apenas audible para los que estaban más cerca. «Lo entrené yo mismo desde que tenía 8 semanas. Era travieso al principio, pero aprendía rápido. Nunca me falló. Un día, después de mi retiro, simplemente desapareció. Me dijeron que lo reasignarían, que no podía llevármelo, pero yo sabía que él me recordaría si alguna vez volvíamos a encontrarnos». Su voz tembló al decir eso. Rex, sin apartarse ni un centímetro, seguía allí, como si nunca hubiera dejado de protegerlo. Sus ojos miraban al anciano con esa mezcla de lealtad inquebrantable y ternura pura. No necesitaba órdenes, ni correas, ni palabras. Solo estaba cumpliendo su promesa silenciosa: estar ahí, siempre. En ese instante llegó el teniente Morrison, conocido por su dureza y respeto al reglamento. Al ver al anciano y escuchar la historia de Daniels, se quedó en silencio por unos minutos. Observó la escena con la gravedad de quien reconoce algo que trasciende la jerarquía. Finalmente, se acercó, se agachó frente a Raymond y le dijo con solemnidad: «Sargento Cole, su servicio no ha sido olvidado, ni por este animal, ni por nosotros». Y como si esas palabras hubieran sido una especie de bendición, los oficiales comenzaron a moverse con otro ritmo. Uno fue a buscar una silla para Raymond, otro trajo una botella de agua, y alguien más colocó una manta sobre sus hombros. El protocolo quedó a un lado. Lo único que importaba en ese momento era el reencuentro entre un hombre y el perro, que una vez fue su compañero, su escudo, su amigo. Daniel se quedó observando todo, y por primera vez sintió que el uniforme que llevaba puesto no era solo para imponer autoridad, sino para proteger historias como esa, que casi se pierden en el olvido.
Raymond fue ayudado cuidadosamente a sentarse en una silla plegable que uno de los oficiales trajo apresuradamente desde la patrulla. A pesar de la fragilidad en su cuerpo, había una renovada fuerza en su expresión, como si la presencia de Rex le hubiera devuelto algo que el tiempo y la vida le habían quitado. Rex se sentó justo a sus pies, con la espalda recta y alerta, vigilante como en los viejos tiempos. No hacía falta una correa ni una orden. Estaba allí por voluntad propia, guiado por un lazo que ningún adiestramiento posterior pudo romper. Mientras los paramédicos lo hidrataban y le ofrecían un poco de alimento, Raymond comenzó a hablar, no con desesperación, sino con calma, como alguien que finalmente había sido escuchado. Contó cómo, después de retirarse, había pasado años escribiendo cartas, llamando a departamentos, buscando pistas sobre el paradero de su perro. La mayoría de las veces no recibía respuesta, y cuando la recibía, era fría, burocrática, siempre lo mismo. Ese archivo ya no existe, o el perro ha sido reasignado, no hay acceso a esa información. Pero él nunca dejó de intentarlo. Su salud se deterioró, su familia se redujo, sus amigos se alejaron, pero el deseo de reencontrarse con su viejo compañero lo mantuvo firme. Algunos oficiales comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, no por morbo, sino con la sensación de que presenciaban algo único. Uno de ellos, visiblemente conmovido, le preguntó, ¿cómo supo que él estaba aquí? Raymond levantó la mirada y sonrió con tristeza. Un exagente retirado me dijo que había visto a un perro idéntico al mío trabajando con la unidad de patrullaje de esta ciudad. Vine con la esperanza más mínima. Me acerqué, miré desde lejos y él me miró. Me reconoció antes de que yo pudiera decir su nombre. Fue él, no hay duda. Daniel se mantuvo al margen procesando todo. Conocía bien a Rex. Sabía cómo se comportaba ante desconocidos, cómo reaccionaba al peligro. Nunca lo había visto así, tan calmado, tan conectado. Era evidente que, más allá del nombre nuevo que le habían dado, más allá del uniforme o el entrenamiento, ese perro recordaba todo. El teniente Morrison pidió a los oficiales que le dieran espacio al anciano y a Rex. Luego se apartó con Daniels para hablar en privado. ¿Cree que el perro está mejor con nosotros o con él?, preguntó sin rodeos. Daniels tardó en responder. Miró a Rex, luego a Raymond, y sintió una punzada en el pecho. Rex ha sido un buen compañero. Nos ha salvado más de una vez, pero verlo ahora, nunca lo vi tan vivo como cuando está con él. No me pertenece, le pertenece a él. Siempre fue suyo. Morrison asintió lentamente. Era una decisión que no figuraba en ningún manual, pero en el fondo sabía que lo correcto no siempre seguía las reglas. Y en este caso, lo correcto era claro. Morrison y Daniels regresaron al grupo con una decisión tomada que no necesitó de largos discursos ni reuniones. El silencio que se formó mientras ambos se aproximaban era denso, cargado de expectativa. Raymond, aún sentado con Rex a sus pies, alzó la vista con una mezcla de esperanza y resignación. Ya había vivido demasiadas decepciones como para ilusionarse sin reservas. Morrison se detuvo frente a él, se inclinó ligeramente y dijo con voz firme pero cálida: «Sargento Cole, tras evaluar la situación y en reconocimiento a su servicio, hemos decidido que Rex puede volver con usted». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El anciano parpadeó lentamente, como si su mente no pudiera procesarlo del todo. Miró a Rex, luego a los oficiales, y finalmente murmuró: «¿De verdad puedo llevármelo a casa?». Morrison asintió. «Ya no pertenece al sistema. Ha cumplido su deber con honor. El resto de sus días merece pasarlos junto a quien nunca dejó de amarlo». Raymond llevó las manos al rostro, quebrado por la emoción, y varios de los oficiales también se giraron para ocultar sus lágrimas. Rex, como si entendiera la trascendencia de ese momento, se incorporó y apoyó su cabeza sobre las piernas del anciano, con total entrega. El ambiente, antes marcado por tensión táctica, ahora estaba cargado de ternura, respeto y redención. Algunos agentes ofrecieron acompañar a Raymond a su hogar, preocupados por su estado físico, pero él se negó con amabilidad. «Caminaré, no está lejos. Solo quiero hacerlo con él a mi lado, como en los viejos tiempos».
Daniel se acercó por última vez a Rex, se agachó y le acarició la cabeza. Gracias por todo, amigo. Fuiste un héroe para nosotros. Ahora ve y sé feliz con quien siempre te esperó. Rex lamió su mano y luego giró sin dudar para caminar junto a Raymond, paso a paso, como si el pasado nunca se hubiera interrumpido. No necesitaban palabras ni explicaciones, solo se tenían el uno al otro. El grupo de oficiales los observó alejarse en silencio, hasta que desaparecieron entre las sombras doradas del atardecer. Nadie volvió a hablar durante un buen rato. Habían sido testigos no solo de un reencuentro, sino de una historia de lealtad tan profunda que rompió barreras, uniformes y reglas. En el mundo donde tantas veces las emociones se ocultan detrás de la autoridad, aquel día un Cana 9 y un veterano les recordaron a todos que el amor verdadero, el que no se rinde, el que espera sin condiciones, es el mayor acto de valentía. Y cuando se reencuentra, no deja a nadie indiferente.